Entonces, ¿qué observamos con esta regla? Lo que observamos es que primero calculamos la derivada de una de las funciones, la multiplicamos por la otra función y luego sumamos la primera función y la multiplicamos por la derivada de la segunda función. Entonces eso nos permite dividir este problema en dos partes. Esta es la forma más fácil de visualizar la regla del producto. El libro como la tiene es como escribiendo la dependencia en x, digamos, la pueden escribir también como la derivada de f de x por g de x es igual a la derivada respecto a x de f de x, paréntesis. Esta es una forma un poco más extensa. Y luego vamos a poner la derivada de x respecto a g de x por f de x. Bueno. Entonces esto es lo que tenemos. Es una forma más extensa, pero aquí les están diciendo tienen que derivar cada función una por una y multiplicarla por el resto. Aquí estos dos términos son un poco diferentes. Aquí tenemos f por g' y aquí tenemos g' por f. No va a alterar en nada nuestra respuesta. En algunos problemas, para que se pueda visualizar mejor la respuesta, vamos a hacer g' por f, pero podemos quedarnos con f por g', las dos respuestas son equivalentes. Sí. Entonces, prácticamente, después de presentar esta regla, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer problemas, y esta clase de hoy va a ser problemas y problemas de la regla del producto. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es, vamos a derivar la función con la que empezamos. Sí. La regla del producto también como que normalmente es escrita como que igual que la primera, pero con u y b. Sí, también, a mí me gusta. También, sí, también se puede así, con u y b. Eso también es equivalente. U y b' es igual a u' por b más v'. Es lo mismo, y como me van a ver, en algún momento voy a estar usando las variables u y b. Entonces simplemente estoy cambiando f por u y g por b. Entonces vamos a derivar la función del primer ejemplo. Derive x a la cuarta más x al cuadrado por... Entonces aquí, ¿qué hacemos? Identificamos las dos funciones que forman parte del producto, f y g. Entonces simplemente calculamos la derivada de cada una de estas, 4x al cubo más 2x. La otra es 25x a la cuarta, y eso es toda la derivada. Entonces aquí podemos calcular esta derivada de inmediato. Yo creo que voy a poner esto como d de x para no confundir f mayúscula. Vamos a poner d de x. Entonces esto es igual a 4x al cubo más 2x. Esta es la función f'. Pero ahora necesito multiplicar esto por la segunda función. 5x a la quinta más 20. Vuelvo a escribir la primera función, x a la cuarta más x al cuadrado. Y multiplico este resultado por la derivada de la segunda función, la cual es 25x a la cuarta. Entonces f, g y g'. Entonces aquí es como podemos ver cómo estamos usando esta regla. Ahorita lo que podemos observar es que esta respuesta que estamos obteniendo se mira completamente diferente a la respuesta que obtuvimos al inicio. Si simplificamos esta expresión y trabajamos un poco el álgebra, vamos a ver que eventualmente vamos a llegar a la misma expresión. Entonces ahorita solo voy a simplificar para comprobar de que no importa qué estrategia de derivación utilicen, llegan a la misma respuesta. Entonces simplificando, ahí voy a escribir que esta es f mayúscula prima.
Entonces aquí empiezo a multiplicar término por término. 20x a la 8 más 80x al cubo más, yo creo que esto es 10 a la 6 más 40x. Ya tenemos el 40x. Yo me acuerdo desde que teníamos un 40x. Muy bien. Y aquí seguimos sumando. Más 25x a la 8 más 25x a la 6. Entonces este lo podemos sumar con este x a la 6 con este x a la 6. Los otros no se pueden sumar, pero no importa porque sí, sale 45x a la 8 más 80x al cubo. Pero 45 a la 8 no teníamos. Sí. Podemos revisar, vamos a revisar cuál era la respuesta. No, es 35x a la 6, obtenemos la misma respuesta, más 40x. Si obtiene la misma respuesta, aquí desafortunadamente con este problema es indiferente si simplifican o derivan, o luego derivan y después simplifican, el grado de dificultad es el mismo. Van a haber problemas más críticos donde es preferible sí usar la regla del producto, o donde posiblemente van a pensar, no quiero usar la regla del producto, mejor prefiero simplificar. Y ya vieron uno así en el laboratorio. Entonces ahorita vamos a continuar con más problemas de la regla del producto. Este es otro problema un poco tedioso, pero en todo caso hagámoslo. Si no vamos a simplificarlo. En algún momento, si en un examen corto no estamos interesados en que simplifiquen una respuesta, podemos agregar la instrucción de que no simplifique. Y de lo contrario, tal vez podríamos ser explícitos también y decir simplifique. El simplifique posiblemente nos interesaría porque la respuesta se simplifica en una expresión bien fácil de trabajar y bastante útil, pero este problema es, aunque simplifiquemos la expresión. Una pregunta. Sí. Que en el pasado solo multiplicamos los primeros dos paréntesis. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Cuáles otros paréntesis? ¿Eran 3 paréntesis? Buena pregunta. Después de este ejemplo, ese es precisamente el siguiente problema que vamos a hacer. ¿Qué pasa si tenemos un producto de 3 funciones? Sí, hay 3 paréntesis. Un paréntesis por un paréntesis por un parénsis. Está Dejas los otros dos iguales y esa es la tercera. Sí, muy bien. Ese es el siguiente problema que vamos a trabajar y hasta está contemplado en las notas. Entonces ahorita vamos a hacer este problema solo para volver a aplicar la regla del producto. Aquí, como pueden observar, voy a utilizar funciones u y b. Esta es la u y esta es la b, para que observen que se puede utilizar con un método un poco diferente. U' b más v'. Entonces aquí necesito encontrar u''b. Entonces tomamos la derivada de esta primera función. ¿Y cuál sería esta derivada igual a? Este es x. ¿Cuál es la derivada de la raíz cuadrada? Un medio de... Sí, a la de x a la negativa 1/2 más 5. Este último término constante no es igual a 0, entonces no lo voy a incluir. Y ahora voy a escribir simplemente la segunda función tal como me la están dando. La pueden escribir con raíces cuadradas o la pueden escribir con potencias. La respuesta no va a cambiar mucho. Bueno, entonces ya tengo calculado esto y ahora necesito calcular u por b'. Solo voy a escribir u más la raíz cuadrada de x más 5 menos 2, y ahora ya procedemos a calcular esta. Entonces esta es x a la 1/3 y esto es 3 por x a la 1/2. Entonces esto es igual a 1/3 por x a la menos 2/3 menos
3 medios por x a la menos 1 medio. Entonces eso es un problema que no les pedimos simplificar porque queremos ver si están aplicando la regla. Entonces vamos a hacer otro problema. El problema: ¿qué pasa si tenemos un producto de 3 funciones? Ahí lo dejamos. Sí, porque puse no es necesario simplificar. Solo hay que enseñar los derivados de cada uno. Sí, ese es un problema que no le miro mucha utilidad simplificar la expresión. No, en ningún momento vamos a estar pensando graficar funciones como estas. Estas funciones sí son demasiado complicadas. Encontrar los máximos o mínimos puntos de concavidad se va a volver una pequeña pesadilla este problema. Vamos a poner aquí x al cuadrado menos 1 por x al cubo menos 2 por x a la cuarta menos 3. Entonces, ahora, ¿qué se les ocurre para derivar esta función? Simplificar. Eh, O sea, multiplica 2 paréntesis y ya queda por 2. Hace lo mismo que hizo en la pasada, pero solo le agrega el tercero, o sea, la primera parte sin derivar y después deriva eso. muy bien, esa es la mejor forma. La mejor forma es calcular la derivada de esta primera por las otras dos, más la derivada de esta segunda por estas dos, más la derivada de la tercera por estas otras dos. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que voy a usar la regla del producto 2 veces. ¿Y no puede combinar U y V y eso volverlo U? Sí, Ah, sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a combinar B y W como una sola función. Voy a poner una B mayúscula. Entonces, si usamos la regla del producto 2 veces, en este caso sí voy a escribir esto de forma más elaborada, que la derivada de la primera función, d de x respecto a x al cuadrado menos 1. No es necesario hacer este paso, pero solo lo estoy escribiendo para que miren cómo estoy tratando este problema. Aquí voy a incluir un corchete, puede que parezca innecesario, pero aquí podemos observar que aquí hay una función y aquí hay otra función que es un producto de funciones. Entonces luego más x al cuadrado menos 1 y luego tomo la derivada de esta función que resulta que es un producto de dos funciones. Pero de esta forma ya organizamos bien la información. Ya podemos proceder a calcular esta primera parte. Aquí, como observamos, tenemos la derivada u'. Entonces esto es 2x por x al cubo menos 2 por x a la cuarta menos 3. Y aquí estamos como que encontrando un patrón u', b y w. Luego sí. Perdón. Y luego aquí este x al cuadrado menos 1 lo escribo como x al cuadrado menos 1, pero ahora vuelvo a utilizar la regla del producto. Como esta regla del producto no es tan complicada, voy a proceder a calcularla ya para no tener que tener todas estas derivadas. Eso sería un 3x al cuadrado por esta función, que resulta que es la tercera. Más, ahora tengo que escribir la primera función de esta subderivada, por así decirlo, por la derivada de la tercera función. Y aquí vamos a observar que va a ocurrir un patrón bastante interesante. Si vuelvo a reescribir este problema, 2x por x al cubo menos 2 por x a la cuarta menos 3 más x al cuadrado menos 1 por 3x al cuadrado por x a la cuarta menos 3 más x al cuadrado menos 1 por x al cubo menos 2 por 4x al cubo. Entonces aquí observamos algo. Esta derivada, primero tomamos la derivada de la primera función y la multiplicamos por las otras dos.
Luego va a ocurrir como una especie de relevo, ya cuando calculamos la derivada de la primera función, a la que le toca que le tomemos la derivada es a la segunda función. Entonces el prima se ve uno entrega el relevo a b para que este sea ya b prima, más u por b por w, y como esto es un relevo, ahora la prima b le va a pasar la prima a w, y en la última parte vamos a tener u por b por w prima. Entonces esta es la forma más cómoda de utilizar esta regla, no tener que aplicarla a la regla del producto dos veces, sino que ir tomando estas derivadas una por una, multiplicar por el resto de funciones, más nos vamos a la segunda, la derivada de esa, por el resto de funciones, más la tercera derivada por el resto de funciones. Entonces esta es como sería una regla del producto para tres funciones. Muy bien. Entonces esto, ¿a qué sería igual? U por B por W prima. ¿Cómo lo podríamos expresar en términos de V y W? Nos vamos por la primera función, luego por B, luego por W, más, ahora le toca B prima, más U por B, y eventualmente le toca la última función. Entonces, sí. Entonces esto es lo bonito de esta regla, que simplemente estamos relevando el signo de prima a la siguiente función. Y es tan bonita esta regla que si por ejemplo tenemos una regla del producto para 4 funciones, casi que podemos repetir este algoritmo. No es recomendable que se memoricen esta fórmula, lo más fácil es que recuerden que con la regla del producto, ya sea de 2 funciones o de 3 funciones, uno empieza derivando la primera función, luego uno deriva la segunda, la tercera, la cuarta, y simplemente van sumando y multiplicando por el resto de funciones. Una pregunta, si tenemos de 4 funciones, ¿podemos hacer la distributiva en 2 paréntesis y así simplificarlo así? Sí, se puede hacer distributiva, para sí, se puede hacer, sí, 4 funciones es un producto de 2 funciones, que cada una de esas funciones es un producto de 2, se puede hacer así también, y eso es válido. Pero aquí digamos, tal vez lo más fácil es, y vamos a poner U, B, W, y bueno, aquí ya no tengo, aquí tengo un lapicero morado, pero en todo caso, si tienen 4 funciones, miren que cómodo es esto. Empezamos con la primera, copiamos el resto, B, W, Y, más la U se queda congelada, y ahora nos toca calcular la derivada de B. W, Y, luego calculamos, multiplicamos las otras dos, U por B por W prima por Y, más, y bueno, aquí solo me falta una más, la derivada de Y prima, U por B por W por Y prima. Entonces no es necesario que se memoricen estas reglas, pero eso les ayuda a ilustrar, digamos, la forma como vamos a estar evaluando la regla del producto para varios problemas. Ahora, desafortunadamente ya hicimos un producto triple, pero puedo ponerles otro problema triple. ¿No puede factorizar? Buena pregunta. Factorice el segundo y el tercero y después eso ya se vuelve una función. Esta. Como que me habría hecho x al poder de 3 menos 2 por x al poder de 4 sí, menos 3. Se puede simplificar también. Y ya así quedan 2 funciones. Quedan 2 funciones, esa es otra estrategia, así simplificar y derivar. Pero en cierta forma, desafortunadamente aquí no hay cuadrados perfectos o algo que nos permita simplificar, pero ahorita vamos a ver un problema donde precisamente nos conviene simplificar antes de usar la regla del producto, porque esa regla del producto de 3 funciones es bastante útil, pero llega un momento que sí ya se vuelve un poco tediosa. Entonces ahorita, solo para ilustrar estos problemas, voy a volver a hacer un problema aleatorio. Vamos a poner aquí ejercicio 4.
derive g de t, t a la 4 menos 4 por vamos a poner t a la 8 por t 1 medio. Un problema un poco desafiante, pero más que todo de disciplina para ver cómo se hace la regla del producto paso a paso. Ahora, donde pueden encontrar más productos triples es si por ejemplo tienen una función exponencial por un logaritmo, por un polinomio. Ahí sí está justificado y ahí sí no se puede simplificar. Pero en este caso, simplemente si queremos usar la regla del producto, empezamos con la derivada de la primera función, 2t, y copiamos el resto de funciones. Luego nos vamos a la derivada de la segunda función, que la podemos poner enfrente del producto o en medio, no afecta en nada el resultado. Para hacer esto más claro, bueno, ahora la derivada de la segunda función, 4t al cubo más 1 por t a la 8 más t 1 medios, y me falta todavía un término, ¿no? O ya terminé aquí. Sí, falta el w, que esto es más w. Entonces vuelvo a escribir todos los primeros dos términos y luego solo calculo la derivada de esta función, la cual es igual a 8 a la 7 más 1 medio por t a la menos 1 medio. Entonces este solo es problema para familiarizarse con la regla del producto. Pero ahorita ya surgieron buenas preguntas. Digamos, esta regla del producto es bastante útil, pero en algún momento van a preferir simplemente simplificar a usar la regla del producto. Entonces los siguientes ejemplos que voy a escribir aquí justifican por qué en algunos casos es preferible simplificar antes de usar la regla del producto. Entonces son problemas que cuando uno los observa por primera vez parecería tengo que usar la regla del producto. Pero si uno observa que las funciones se pueden simplificar de manera sencilla sin hacer tanta complicación, es preferible hacer la simplificación. Uno de estos problemas es este: ¿qué pasaría con 1000x por x al cuadrado menos 3? Aquí pueden usar la regla del producto sin ningún problema, pero creo que es más fácil simplemente multiplicar estos dos polinomios, 1000 por x al cubo menos 3000x. Entonces, ¿a qué sería igual esta derivada? Menos 3000. Entonces la respuesta no se mira tan complicada. Pueden usar la regla del producto. Ahorita voy a hacer este problema con la regla del producto solo por ilustrar cómo se miraría. Digamos, usando la regla del producto tenemos que tomar la derivada de 1000x. Esto es 1000 por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función, la cual es igual a 2x. Entonces, como pueden ver, esto es un poco más complicado que esto. Se puede simplificar como un 1000x al cuadrado menos 3000. Ya tenemos el menos 3000. Luego aquí tendríamos un 2000x al cuadrado. Y al final llegamos a la misma respuesta. Pero en este caso posiblemente es recomendable simplificar y derivar. Posiblemente tienen que encontrar puntos críticos donde la función es creciente y decreciente. Tratar de encontrar los números críticos, que en esta función es un poco más complicado. Tienen que simplificar. En esta pueden encontrar que esta función es 0 cuando x es igual a más menos 1. Aquí no se ve tan claro. Y hay otros problemas todavía más interesantes. Por ejemplo, un x a la 8 por
Aquí, ¿quieren usar la regla del producto o prefieren usar otra regla? ¿Producto? Otra, ¿cuál otra que pensarían usar? Los pares son iguales. Sí. Que sumamos los exponentes. Sí, sumemos los exponentes, entonces sumemos los... entonces sumando exponentes, simplemente esta derivada es... Y ahorita solo voy a hacer esta con la regla del producto, no es necesario usarlo, pero van a ver que con la regla del producto tienen algo mucho más complicado. 8 x a la 7 por x 1992 más x a la 8 por 1992 por x a la 1991. Entonces es la misma respuesta, ahorita no se mira como tal, pero si sumamos esos exponentes, este es 1999, 1999 más 1992 x a la 1999, y del mismo modo llegamos a la misma respuesta. Pero como pueden ver aquí, la regla del producto ya se está complicando un poco, y aquí hay otros problemas todavía más, donde más se motiva pensar un poco antes de usar la regla del producto. Tenemos aquí ahora aquí sí es recomendable simplificar. ¿Cómo simplificarías esta? El problema C. Primero una diferencia de cuadrados. Sí, sí, x a la cuarta menos 16. Uy, la derivada queda bien bonita, queda simplemente 4x al cubo. Si quieren usar aquí la regla del producto, van a ver que esto ya se complica de manera significativa. Uy, sí, esto sí es más complicado. Igual vamos a llegar a 4x al cubo, pero lo interesante es que si uno empieza el problema de esta manera, uno ni se imagina que eventualmente uno va a llegar a una respuesta tan sencilla. Y luego aquí b' por u. Esa la tengo que escribir más como una b. Vamos a hacer un problema más. Este problema fue un problema que trabajaron en el laboratorio, que en algún momento pensaron que había que hacer un producto triple. Se podía hacer, pero es demasiado complicado hacerlo de esa manera. Aquí estamos. Entonces, digamos, ¿cómo se les ocurriría hacer este problema? Multiplicar los dos y después el Sí. resultado por ejemplo. Ajá. X al cuadrado menos 16 por x al cuadrado más 16. Y ahora útil. ¿Puede multiplicarlos o puede hacer la regla? Sí, ahorita me voy por la multiplicación solo porque la ventaja del cuadrado perfecto es que no aumenta el número de términos, sino se mantiene más o menos el mismo número. Y otra gran ventaja, aquí tenemos una constante, no importa incluso si desconocemos el valor de esa constante o si no lo podemos hallar, la derivada de una constante es igual a 0 y la derivada de esta función es simplemente igual a 4x por x al cubo. Un resultado bastante bonito, porque si quieren usar aquí un producto triple, este problema se vuelve sumamente largo. Sí, está en el laboratorio. Y con la regla del cociente hay problemas todavía más bonitos. Yo creo que ahí vieron uno donde posiblemente pensaron en usar la regla del cociente, pero luego no solo dividan el de cada término del numerador por el denominador y se quedaban con una función potencia. Entonces, por el momento esto es la regla del producto. No podemos, nos faltan problemas, digamos, bonitos como cuál es por ejemplo la derivada de x al cuadrado por e a la x. Este sí es un problema que hay que usar la regla del producto. Entonces aquí, si quiero hacer este problema, ya conocemos que la derivada de e a la x es igual a e a la x. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de este? 2x por e a la x.
Ah, ni tío. Más a la X por X al cuadrado. Ok, 2x por e a la x más. Más a la X por X al cuadrado. Ajá, sí. Esto es todo. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 12, la regla del producto la vamos a volver a retomar para poder lidiar con problemas más interesantes como este. Entonces, ahorita vamos a proceder a la sección de ejemplos y aplicaciones. Aquí tengo dos aplicaciones que les quiero presentar. Una aplicación de ingreso marginal y otra de costo. La de costo nos quedó pendiente el día martes, pero hoy se va a poder presentar. Entonces, como pueden ver, esta regla no es difícil, es bastante bonita de usar. Bueno, lo que desconozco un poco es por qué este libro no presentó antes funciones exponenciales y logarítmicas. Eso hubiera sido un poco más. Entonces ahí tenemos esta función de demanda que tiene una forma bastante extraña, pero... ...3 menos q por 4 menos q al cuadrado. Entonces vamos a encontrar el ingreso marginal. De la firma cuando x es igual a 2. Interprete el resultado. Cuando q es igual a 2. 4 menos q al cuadrado. Interprete el resultado. Muy bien, aquí vamos a poner un menos q al cuadrado. Entonces aquí solo tenemos que hacer un pequeño paso previo a calcular el ingreso marginal, y es calcular el ingreso. ¿Cómo puedo calcular el ingreso si les doy el precio? Lo multiplica por... Ajá, sí, por q. Entonces aquí tengo que el ingreso es... Ahora este problema es abierto. Si quieren podemos simplificar, o si no podemos usar la regla del producto. Pero lo que sí es que voy a hacer por lo menos una simplificación. Como no quiero trabajar con un producto triple, puedo multiplicar esta q por 4 menos q al cuadrado o 3 menos q. Entonces simplemente voy a multiplicar esto por esta q por 3 y luego por menos q. Solo para tener un producto más sencillo. Si quieren también podemos multiplicar pero yo creo que para tener un balance entre cuándo simplificar y cuándo usar la regla del producto, va a ser como que un problema intermedio. Ya tenemos el ingreso. El ingreso marginal es simplemente la derivada del ingreso respecto a q. Entonces, usando la regla del producto, ¿cómo sería este problema con la regla del producto? 3 menos 2q. Sí, 3 menos 2q por la segunda función, 4 menos q cuadrado, más la primera función, 3q menos q cuadrado por, y la derivada de b, que sería menos 2q. Dejémoslo como menos 2q. Si quieren pueden trasladar el signo negativo acá, pero ahorita podemos simplificar esta expresión, pero observemos que tenemos que hacer este problema. Nos están pidiendo que lo encontremos solo cuando q es igual a 2. Entonces yo siento que es un poco más fácil simplemente sustituir q es igual a 2 en todas las partes del ingreso marginal y luego ir multiplicando números. Entonces cuando q es igual a 2 vamos a calcular el ingreso marginal cuando q es igual a 2, lo cual es igual al valor de la derivada cuando q es igual a 2. Entonces aquí tenemos 3 menos 4, esto sería como un menos 1, esta no es una u sino es un 4. Aquí tenemos algo bien bonito, 4 menos 4 es igual a 0. Entonces este término desaparece, qué bueno. Entonces aquí hay un 0. Más 6 menos
4 es igual a 2. Y luego aquí tendríamos un menos 4. Aquí tenemos un problema. Esta cantidad es... sí, es negativa. Entonces, ¿cómo interpretaríamos este resultado? Sí, es una pérdida. Entonces, cuando Q es igual a 2, el nivel de ingresos disminuye en 8 si se produce una unidad adicional. Entonces, obviamente aquí no nos conviene producir la unidad adicional, ya estamos con pérdida. Incluso con U'1 también es negativo. Ahora en las notas tengo un problema un poco diferente. Encontramos el ingreso marginal cuando Q es igual a 1. Al final llegamos a una respuesta con diferente número, pero igual es un menos 1. Entonces esta pobre empresa tiene un serio problema porque ni siquiera puede producir la segunda unidad adicional. Para todo tiene pérdidas. Lo cual puede pasar. Posiblemente es una empresa que está... sí, o que está empezando y le cuesta producir las unidades adicionales, con cualquier unidad adicional por los altos costos. Pero lo interesante es que aquí solo está la función de ingreso. Si ya consideramos los costos, es todavía más nefasto el escenario para la empresa. Sí, una mala administración financiera posiblemente. El contador, sí, posiblemente. Yo creo que ahí el problema es esa función de demanda. Esa función de demanda es raro. Creo que ese es un mercado con un producto que no debe tener mucho mercado. ¿Cómo se llamaban esos pagers que no tuvieron tanto que solo estuvieron presentes durante el 2000? El beeper, sí, eso es una tecnología que no sé si se sigue usando para que si las personas particulares la siguen usando. El beeper, ¿conocen el beeper? Sí, lo he visto, pero no. He visto algunos visitadores médicos con beeper. Ok, para eso es el mercado. Entonces ahorita vamos a trabajar un problema que les tenía pendiente, como aprovechando que tenemos tiempo y que ya cubrimos todo lo de la regla del producto. Vamos a hacer este problema del costo promedio que estaba en la sección 10.3. y este programa me gusta un montón por todo el análisis que hay que hacer. Vamos a ver aquí. Entonces este es el problema. Lo voy a volver a reescribir, pero antes de reescribirlo, solo para introducir algunos otros términos y definiciones, voy a definir qué es un costo promedio, un ingreso promedio, una utilidad promedio, y después podemos enfocarnos en este problema. Entonces aquí tenemos cantidades promedio. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio de una cantidad? Si nuestro costo total es C mayúscula y lo dividimos por el número de unidades producidas, y el número de unidades producidas es Q, nuestro costo promedio lo vamos a denotar con la notación C barra, solo para decir que es un promedio. Esto es simplemente C dividido Q. Entonces esto es el costo por unidad, el cual no es necesariamente constante. El ingreso promedio es el ingreso que estamos obteniendo por cada unidad vendida. Entonces este es igual al ingreso dividido el número de unidades producidas o comercializadas o vendidas, y tenemos la utilidad promedio, que son términos que posiblemente ya conocen, pero prefiero definirlos y así ya nos podemos enfocar en un problema. Entonces esto otra vez es la utilidad que estamos obteniendo por producto o unidad producida,
Esto posiblemente se pueda conocer como un dividendo, porque digamos, si pensamos en Q como el número de acciones de las empresas, y la empresa tiene una utilidad total de tanto, lo dividimos por el número de acciones, el dividendo es más o menos lo que la ganancia que tendrían por cada acción que posean de la empresa. Esta notación de barra denota un promedio, y posiblemente ya la han visto en algún curso de estadística, que cuando están hablando de estas variables están hablando de promedios. Entonces estamos utilizando la misma notación para referirnos al costo promedio y al ingreso promedio. Y ahora, la importancia del costo promedio es, bueno, están tratando de encontrar un comportamiento representativo, pero también si en dado caso tuvieran un costo promedio, les proporcionan el costo promedio, ¿cómo pueden encontrar el costo total? Sí, ajá, entonces si se les proporciona el costo promedio, nuestro costo total sería igual a el promedio por el número de unidades producidas, que esto es generalmente una fórmula que uno utiliza para hacer estimaciones. Bueno, nuestro costo promedio es más o menos en esto y vamos a producir esta cantidad de unidades. Entonces estimamos que nuestro costo total va a ser igual a este. Y eso estoy diciendo que estimando, porque generalmente uno entiende un costo promedio como una cantidad, pero estas funciones, estos promedios pueden ser funciones. Las cantidades promedios pueden ser funciones. ¿Y por qué son funciones? Piensen, por ejemplo, si tienen un costo fijo, si producen 2 unidades, ese costo fijo se reduce a la mitad, pero si producen 100 unidades, ese costo se diluye simplemente a 1. Esa es una gran ventaja que tienen los costos fijos, de que a medida que vayan produciendo más unidades, los costos fijos se van diluyendo. Tienen un montón de interpretaciones los costos fijos, como no van a influir en su nivel de utilidad. Si, digamos, como uno menciona de manera muy informal, si uno le saca raja a los costos fijos a una fábrica, esa es una forma de disminuir los costos promedios. Y ahí está el problema, el que vamos a trabajar es precisamente este problema de costo. ¿Dónde está el problema de costo? Que no sé. Uy, ¿qué se hizo este problema? Es el problema de la última clase. Uno acumula un montón de materiales de las secciones anteriores. Vamos a ver qué te hiciste, problema de costo. Es un problema. Aquí está. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué ejercicio sería? Ya es el ejercicio 7. Entonces, como pueden ver, esta ha sido una clase muy productiva. 7 problemas. Pero yo creo que prefieren 7 de estos problemas que un problema de calcular la derivada con la definición. Entonces, escribir la ecuación de costo promedio de un fabricante de acero. Es la siguiente. El costo promedio es igual a 0.1 al cuadrado, cubo por q al cuadrado, menos 0.2 q más 50 más 1.000.000 dividido q. Entonces ahorita voy a mencionar que el costo está en dólares por tonelada métrica. Q es un nivel de producción en términos de toneladas. Y este problema es sencillo, pero me gusta trabajarlo paso a paso. Generalmente cuando tienen un problema así les preguntan, encuentre el costo marginal. Y la pregunta ¿es el costo marginal la derivada del costo promedio? ¿Costo marginal? ¿Qué dijo? Que digamos, ahorita tenemos que encontrar el costo marginal. Pero este es el costo promedio.
Hay que multiplicarle. Sí. Sería la derivada del costo promedio. Costo marginal es la derivada del costo. Del costo, sí. Entonces hay que multiplicarle por. Entonces ahí para este problema estoy poniendo un paso intermedio, pero generalmente les preguntan de inmediato encuentre el costo marginal. Entonces uno tiene que primero encontrar el costo total y ya después el costo marginal es la derivada del costo, no del costo promedio. Costo total es costo promedio por Q. Sí, eso es, precisamente. Entonces aquí simplemente multiplico todo por Q y ahorita se van a dar cuenta por qué tenemos este término tan extraño. 0.1 Q al cubo menos 0.2 Q cuadrado U más 50Q. Este viene siendo como un costo unitario y más 1.000.000. Entonces este 1.000.000 dividido Q es el costo fijo. Y esto era lo que les estaba mencionando. El costo promedio pueden disminuirlo si tienen costos fijos y simplemente le sacan raja a lo que están adquiriendo con el costo fijo. Entonces ya teniendo el costo total se puede encontrar el costo marginal. Lo cual es la derivada del costo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, el costo marginal no es igual al costo promedio. En algún momento para el análisis económico comparan costo marginal con promedio porque por lo menos tienen las mismas unidades. Entonces aquí simplemente derivo 0.3 Q cuadrado menos 0.4 Q más 50. Y otra observación bien bonita, como pueden observar, el costo marginal no depende de los costos fijos, lo que les está diciendo aquí de manera implícita que a la hora de decidir si quieren producir unidades adicionales o no, los costos fijos no influyen en su decisión. Y por eso es que a veces los costos fijos se conocen como costos hundidos. Media vez ya hicieron ese costo, se vuelve hundido, no importa si producen cero o producen un montón, eso no va a influir en sus decisiones de producción. Incluso ni siquiera va a influir en cuántas unidades tienen que producir para maximizar la utilidad del ingreso. Va a afectar la respuesta total, digamos, cuánta utilidad van a tener en términos brutos, pero al final la respuesta va a ser la misma, tienen que producir tantas unidades. Entonces ahorita vamos a encontrar el costo marginal cuando se producen 50 toneladas. El costo marginal cuando se producen 50 toneladas. Entonces este es un problema muy práctico. Solo tenemos que sustituir. Sí, solo. Pero no las tenemos que aprender. ¿Cuáles? Todas estas, sí. ¿Esta función o que la derivada del costo es el costo marginal? No, como que el costo promedio, el ingreso promedio y la utilidad promedio. Eso sí, digamos, el costo promedio es C dividido Q, el costo marginal. Sí. Así, eso es todo. Y por supuesto, digamos, la función de utilidad, la función de ingresos. Aquí sí que hay una cantidad innumerable de problemas. Entonces, el costo marginal cuando se producen 50 toneladas va a ser... Aquí sí vamos a necesitar una calculadora, 0.3 por 50 al cuadrado. 255. Quedaron 255. Vamos a revisar aquí solo por... Curiosidad. 50 al cuadrado son 2500. 2500 por 0.3 son 750. Entonces mucho cuidado con el uso de la calculadora. Aquí es 750 menos, yo creo que esto es menos 20. Queda 680. 780. Sí, 780. Entonces, ¿cómo interpretamos este número? No es menos. Es por cada El costo unidad. marginal. Sí. Sube 180. Entonces lo voy a poner de una forma más abreviada. El costo adicional
para producir 51 toneladas. Para pasar de 50 a 51 es de $780 por tonelada métrica, teniendo ya un nivel de producción de 50. Entonces ahorita este problema tiene un inciso más, pero este es un inciso más de análisis, porque posiblemente, digamos, quieren saber, bueno, ¿produzco 51 toneladas o no? Entonces posiblemente quieren consultar el precio de la tonelada del acero. Entonces el precio de venta de una tonelada de acero, o estos precios cuesta porque cada acero tiene diferentes requerimientos y tienen diferentes grados. Aquí, digamos, uno se puede volver un poco muy técnica la discusión, pero de uno de los varios aceros que hay, encontré que hay uno que tiene un precio de $790 la tonelada métrica. Entonces aquí tenemos este problema. Y entonces voy a preguntarles que si debe la fábrica producir 51 toneladas de acero. Entonces, ¿producimos esa unidad adicional o no? Sí. Sí, ajá, sí. Porque el precio de venta es mayor al costo marginal. O sea, esa unidad adicional nos va a costar 780, pero la podemos vender a 790. No va a ser mucha utilidad, pero sigue siendo una utilidad. E incluso posiblemente hasta nos podríamos animar a producir 52 o 53 toneladas. Que eso ya es lo más interesante, que lo vamos a ver al final llegando al final de este curso, determinar exactamente los niveles de producción que nos van a permitir vender la última unidad prácticamente igual al costo marginal y decir, bueno, ya en este punto pude llegar a la utilidad máxima posible, que es precisamente cuando la utilidad marginal se vuelve igual a cero. Y ahorita yo creo que tenemos un montón de tiempo, 15 minutos. Eso es bueno porque ahorita podemos disponer de estos 15 minutos para trabajar cualquier otro tipo de problemas. Digamos, han trabajado los problemas sugeridos del libro. ¿Qué problemas han mostrado que son desafiantes en particular? Ahorita la regla del cociente todavía no la quiero presentar, no la pude presentar en la clase del miércoles. O sea, si en todo caso quieren medio ver un preview de la regla del cociente, medio puedo escribirla y ya el martes después del corto seguimos dedicándole más tiempo a estos problemas. Aquí tenemos otra hojita. Entonces vamos a ver qué problemitas podemos trabajar acá. Vamos a minimizar aquí. Lo bueno es que aquí tengo el libro. Ese es un libro que lo pueden encontrar sin ningún problema, aunque lo pueden comprar también, porque este libro va a servir para análisis. Es Heusler. Sí, y yo creo que esta es la última edición, tiene esta portada yo creo que esto es un centro de convenciones, si mal no estoy. Entonces capítulo 11, miremos diferenciación. No. Reglas de derivación. Entonces ya hemos visto casi que todo el capítulo. Ya quitemos esto. Bajemos la página. Miremos aquí qué hay. Rectas tangentes verticales 11.1. El que tiene más interesantes es el 11.3.
Aquí hay unos de una función de demandas, esos estarían bonitos. Miremos aquí. Estos problemas me gustan, como digamos, aquí a lo que les estaba diciendo, los problemas como el 19 al 22 tienen esta pregunta. C barra representa el costo promedio por unidad, que es una función del número de unidades producidas. Y luego nos piden encuentre la función de costo marginal y el costo marginal para los valores indicados. Entonces aquí se salta en el paso intermedio que yo había hecho de calcular el costo total previo a calcular el costo marginal. Pero aquí digamos hay otros problemas que en los siguientes problemas siempre hay que calcular el costo total de primero, ¿no? Sí, hay que calcular el costo total de primero y después ya uno procede a derivar, pero como está pues planteado este problema, uno pensaría, si solo derivo esto, uno no se da cuenta y la respuesta cambia completamente. Tenemos este R representa el ingreso total y es una función del número de unidades vendidas. Encuentre la función de ingreso marginal y el ingreso marginal para los valores indicados de Q. Yo creo que aquí podemos construir un problema con utilidad. Si hagamos un problema de utilidad para combinar del 20 al 22 y del 23 al 26. Entonces vamos a hacer un problema parecido a estos. Es un problema de utilidad. Incluso vamos a, como tenemos tanto tiempo, vamos a hacer uno donde incluso tenemos que deducir la función de demanda del producto. Entonces vamos a escribir ese problema de la fábrica de calcetas. Entonces el precio, calcetas no tienes, me van a salir muy caras las calcetas. Vamos a poner un producto computadoras. Entonces el precio de 10 computadoras, el precio, bueno, cuando hay una demanda de 100 computadoras, el precio por computadora. Es un problema que estoy improvisando, entonces el precio por computadora es de, pongamos, $500. Entonces si este precio lo bajamos a $250, ahora va a haber una mayor cantidad demandada, la demanda va a subir a 400, pero la demanda aumenta a 400 computadoras si el precio de venta es de 250. Entonces aquí tenemos una información que tenemos que deducir. Los costos de producción son de $100 por computadora y ya hay costos fijos, ya hay un costo fijo, hay costos fijos por pongamos $10,000. Entonces aquí la gran pregunta es encuentre la función de utilidad de la empresa. Con un gran supuesto, vamos a suponer una función de demanda lineal. Entonces asuma una función lineal de demanda precio. Ese problema está bonito, muy bonito. Después de esto, aunque nos quede tiempo, nos podemos ir porque está muy bonito el problema. Entonces digamos, ahí ¿qué necesitamos hacer? Nuestra función de ingresos es el precio por la cantidad, pero aquí tenemos un gran problema. El precio va a depender de la cantidad de unidades que vendamos, y en este caso posiblemente
tenemos influencia para alterar los precios y jugar con la función de demanda. Entonces aquí vamos a tener un P por Q. Ahora la función de costos, el costo de cada computadora es simplemente de 100. Entonces esto ya puedo escribirlo como 100 por Q más 10.000. Entonces nuestra función de utilidad ya prácticamente la tenemos. Simplemente es ingresos menos costos. Pero aquí tendríamos P por Q menos 100Q menos 10.000. Y entonces ahora ¿qué necesitamos hacer? Encontrar esta función PQ. Y aquí tenemos dos piezas de información bastante importantes. Sí, vamos a escribir aquí la cantidad y aquí el precio. Cuando la cantidad demandada es de 100 computadoras, el precio es de 500. Entonces aquí tenemos el punto 100, 500. No, sí, 100, 500. Y luego si la cantidad demandada es de 400, sí, 400. El precio va a ser de 250. Entonces esta es nuestra función de demanda-precio. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esta función de demanda-precio? Hay que encontrar la pendiente. Sí. Y después hay que encontrar el intercepto. Sí, en la pendiente y el intercepto. Esta pendiente simplemente va a ser una razón promedio de cambio. El promedio, la pendiente es menos 6 sobre 5. Ah, nítido, ok, gracias. Me gusta que haste la respuesta porque ahorita solo voy a encontrar esta pendiente. La pendiente va a ser el cambio en el precio dividido el cambio en la cantidad. Entonces 500 menos, bueno, no importa cuál punto use, vamos a usar 500 menos 250. O voy a usar 250 menos 500 porque generalmente calculamos esta diferencia respecto a esta otra. Si no, voy a confundirles la definición de razón promedio. 250 menos 500 dividido 400 menos 100. Entonces, como podemos ver, esta función de demanda tiene pendiente negativa menos 250 dividido 300. Yo creo que alguien me mencionó menos 5 sextos, ¿sí? Eso está nítido, el menos 5 sextos. Entonces ya solo nos falta el intercepto. Y aquí sí podemos hallar el intercepto usando esta función. P es igual a MQ más B. Muy bien, ya tenemos la pendiente, el menos 5 sextos. Voy a sustituir el precio, 500 es igual a menos 5 sextos por Q, que yo creo que es 100. Aquí la respuesta no nos va a quedar un número exacto desafortunadamente, pero yo creo que el intercepto es 500 más 500 sextos. El intercepto es 620. 620. Sí, eso es. ¿Por qué? Ah, sí. Ah, exactamente 620. Pero aquí. Pero ¿por qué sale? Bueno, la pendiente es menos 5 sextos. Y este número de 500 lo tenemos cuando Q es igual a 100. Entonces yo siento que el intercepto es igual a 500 más 500 sextos por 100. No es 100. No es 620. No importa, pero lo que pasa es que como ese es un problema experimental me gusta, porque aquí podemos tener una discusión, es completamente diferente cuando uno ya viene con un problema preparado, donde todos los numeritos casan bien bonito. Aquí yo creo que nos queda un 580 algo, 582. Lo podemos aproximar a los... 583.3. Sí, 583.13. 3. 3. Y eso yo creo que se repite, entonces dejémoslo solo al centavo. Entonces ahorita ya finalmente tenemos la función de demanda. P por Q va a ser igual a 583 1/3 menos 5 sextos sobre Q. Entonces ya tenemos nuestra función de ingreso y simplemente sustituimos esto en la función de ingresos.
Entonces tenemos que la función de ingresos es 583 por 1/3 por Q menos 5 sobre 6 Q al cuadrado, y ya tenemos nuestra función de utilidad. Sí, me gusta este problema, muy aplicado. Ya me aburrí de escribir 580, voy a escribir así. No es exactamente lo mismo, pero estamos bien. Y luego tengo que restarle el costo. El costo va a ser menos 100Q y menos 10.000. Entonces, ¿cuál sería la utilidad? Bueno, ya encontramos la función de utilidad, pero ahora, ¿cuál sería la utilidad marginal? Con esto terminamos. La utilidad marginal. Cuando, vamos a poner aquí, como son computadoras, cuando Q es igual a 200. Entonces, la utilidad marginal es la derivada de la utilidad. Aquí tenemos 583.33 menos, yo creo que es menos 5/3 por Q y menos 100. Entonces, ¿qué podemos ver con esta función, con este modelo sencillo? Ya podemos hacer un análisis de decisión de qué pasa que si esperamos que nuestra utilidad aumente o disminuya cuando estamos vendiendo 200 computadoras. Simplemente evaluamos UM de 200, eso es igual a 583.33 menos, yo creo que es 1000 sobre 3. Ah, qué bueno, esas nos va a quedar una respuesta exacta. Estos .33 se van a cancelar nítido. Entonces yo creo que me queda, esto es igual a 333.333 menos este es 350 menos 100. O sea, pueden revisar este cálculo, pero estoy viendo que es una utilidad marginal de $250 por computadora. Si solo verifiquen esa respuesta, espero que esté correcta. Ah, nítido. ¿Ah? 600. No, 600. Ah, sí. Vamos a escribirlo en números. Muy bien. Pues obviamente lo más interesante de este problema sería ver cuántas computadoras hay que vender para maximizar la utilidad, porque esta cantidad les está diciendo que si estamos ganando ahí $150 por la computadora adicional, nos podemos ir por la 201, la 202 y tendríamos que encontrar donde la recta de la utilidad marginal es 0, que es lo mismo que cuando la utilidad tiene una recta tangente. Entonces, muchas gracias. Solo miren, Cristian Sánchez está aquí. Ay, Mario les va a entregar los. Sebastián Valdés tampoco. Les vamos a entregar su corto y laboratorio. Pero no hiciste corto ni nada, ¿no? Javier Sueto. Turma. Dije la vida, Gloria María.